Nosotros pagamos por información ahora, ¿no? Sí, Digo, siempre se pagó por la información, pero la información no es algo material. Quiero decir, cuando vos comprás un choripán en el carro de la esquina, te queda algo en la mano, ¿no? Ahí lo tenés y lo vas a comer. O una torta frita, no sé. Es algo bien concreto lo que comprás. Podés decir que estás comprando algo, ¿no? Sí, sí. y Pero la pregunta es, ¿qué comprás cuando compras información? O sea, ¿qué es la información? Porque conocimiento. es algo material. No, Digo, No, fíjense, la información, digamos, si yo agarro un libro, se supone que en el libro hay información, ¿no? Como este libro que me gusta mucho, pero no lo he podido terminar, ¿no? En este libro hay información, pero no es lo material del libro lo que hace que esto tenga información. Porque si yo no tengo el código para descifrar la información, ¿cuál es el código? Esto está escrito en español. El código es que el lenguaje, ¿no? Claro, Que a su vez el lenguaje tiene otra base de codificación que es el alfabeto. En este caso es un alfabeto. Si fuera chino no usa un alfabeto. Si estuviera en chino, la base sería ¿cómo es que se llama? Tiene un nombre. Los iconos. No, los ideogramas se llaman. Lo voy a escribir, se llaman ideogramas. Así se llama. No es un alfabeto. O sea que incluso la base de codificación de la información puede ser distinta. Pero si no se mantiene fija ni el soporte material, porque esta información podría estar en un pendrive, ¿no? sí, sí, Podría estar en un pendrive. Y ahí el soporte material sería distinto. Pero incluso el soporte de codificación podría ser distinto. Esto podría estar en China. Y entonces ni siquiera estaría el alfabeto. Pero con pequeñas salvedades sería la misma información, codificada y con otros, de distinta manera y con otro soporte material. Así que la información no es el soporte material y tampoco es el sistema de codificación que uses para imprimir esa información en el soporte. Así que, ¿qué es la información? ¿Verdad que es extraño? Sí, sí, bastante. Pero además de que no sabemos bien qué es la información, pagamos por ella. Quiero decir que cuando tenés una conexión a internet, no pagás por un flujo eléctrico, por ejemplo, que eso tiene un sentido material concreto, ¿no? Digo, si no, no se prenden las luces. claro. Pero cuando pagás una conexión a internet, pagás un flujo de información. Y yo creo que nadie tiene bien claro qué es lo que está pagando. Ahora, ¿de qué manera consumimos la información? La consumimos mentalmente, ¿no? sí, investigando. Investigando, por ejemplo, investigando. La investigación es una especie de búsqueda de información. Sí, una búsqueda, la verdad. Ah, sí, Lo que llamamos búsqueda del conocimiento sería búsqueda de información, en cierto sentido. Lo que propone Descartes es buscar conocimiento. Bien, ok. La verdad sería la información cierta. No. Pero entonces es algo bien sutil, porque es algo que lo consumimos con la mente.
Y si no sabemos bien qué es la información, tampoco sabemos lo que es la mente, o viceversa. Si supiéramos lo que es la mente, sabríamos bien qué es la información. Pero si supiéramos bien qué es la información, también podríamos saber qué es la mente. ¿Y sabemos? Sí, Bueno, si no sabemos bien qué es la información, no sabemos lo que es la mente, y si no sabemos lo que es la mente, no sabemos lo que es la información. Porque básicamente lo que consume la mente es información. Que puede ser que uno diga, sí, la información se transmite a través de impulsos nerviosos, pero los impulsos nerviosos no son la información, de nuevo. Entonces vos me puedes decir también, sí, ¿la mente en qué consiste? ¿En impulsos nerviosos? No, porque ahora yo ya te puedo decir claramente que la información que se transmite en los impulsos nerviosos dentro de tu cerebro no son los impulsos nerviosos, es algo que tiene un soporte. El soporte son los impulsos nerviosos, ¿o no? Pero sí, profe. pero la información no es el soporte, ¿no dijimos recién eso? Acá hay información, pero el libro, este libro en concreto, no es la información. La contiene, de cierta manera, codificada. Bien, el cerebro puede ser lo mismo, ¿no? Un soporte para la información y para la mente. Pero entonces la mente es el cerebro. No, la mente forma parte del cerebro. Está de alguna manera relacionada con el cerebro, ¿o no? Sí. Sí, Quiero decir, aparentemente la mente no puede existir sin un soporte. Es como la información no puede estar ahí si no hay un soporte para esa información. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es lo sí, mismo sí. no es lo mismo la mente que el cerebro o la información que el libro. Bien. O sea que lo que decía Descartes en el siglo XVII todavía sigue teniendo sentido. Porque ¿qué decía él? Que la mente no es lo mismo que el cuerpo. Que son dos realidades distintas. La realidad material del cuerpo y la realidad inmaterial, espiritual de la mente. Y ustedes pueden decirme si la información es material o inmaterial. Es inmaterial para mí. Entonces, es como espiritual. Claro. Entonces, ¿qué tan equivocado estaba Descartes cuando decía eso? Es más, hay un científico, te voy a escribir el nombre, que a mí me agrada mucho. Yo solo encontré muy poca cosa traducida, subtitulada de él, así que yo mismo trato de subtitularlo o entenderlo en inglés. Es un físico. Max Tegmark. ¿Saben qué dice? Que dice? que básicamente lo único que existe es información. Quiero decir que pensar que hay algo material, algo material, un verdadero soporte material en la realidad, es mentira. ¿Cómo? Dice que todo es información. O sea, vos podés decir que este libro tiene información, contiene, ¿no? Porque vos ves letras, ¿verdad? Sí. Sí. Pero el libro mismo, en este momento para vos, es una imagen en una pantalla, ¿o no? Claro. Está. Entonces es información para vos en este momento. Se supone que el que tiene el libro, Claro, sí, sí, sí. tiene el libro materialmente en la mano, soy yo, ¿o no? Sí. Está. Pero
podemos ir más lejos. ¿Qué tal si me pongo a investigar qué es el libro? ¿Qué encuentro? ¿Que el libro tiene átomos organizados o no? Sí, Que tiene una forma. ¿Quién le dio la forma al libro? Las hojas no tienen una forma rectangular, claro, la sofa, sí. no tienen un espesor, el papel no fue hecho de cierta manera. Eso no es información. O sea, la manera en que está hecho el libro no es información. Sí, La manera en que todo está hecho, la puerta que está ahí atrás, mis lentes, todo cómo está la estructura de todas las cosas, ¿eso no es información? sí, Sí. Y entonces, en todas las cosas que existen hay información, ¿verdad? Eso primero. Pero claro. ¿hay algo más aparte de información en todo lo que existe? Eso es lo que dice Tegmark. Él dice, no, para mí no hay nada más que eso. Cuando vas al fondo del asunto, lo único que seguís encontrando es más información y la encontrás con tu mente. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, No, profe. Que no hay nada llamado, no hay nada concreto que podría decirse que es el soporte material de la información, que en realidad la información misma es el soporte de todo, que todo es información. Y eso te lleva a otra cosa, a lo que dijo otro filósofo, que si todo es información, entonces este universo puede ser un universo informático. La realidad esta, no puede ser pura información. Sí, Y si es pura información, ¿por qué no podría estar adentro de una gran máquina que procesa información? O sea, ahí tendríamos de nuevo el soporte, ¿no? Digo, uno siempre vuelve a pensar que tendría que haber un soporte para la información. Y ese soporte no estaría en este universo, sino que este universo tendría un soporte fuera del universo. Miren, supongamos que estamos jugando un videojuego, ¿ok? Sí. Todo lo que ocurre dentro del videojuego está dentro del videojuego, pero lo que ocurre dentro del videojuego. Pero ¿dónde está el videojuego? En una pantalla. Por ejemplo, en una pantalla, por ejemplo, en un aparato que no es una torre. O sea, el videojuego no tiene el soporte en el videojuego, sino que fuera del videojuego, ¿no? El soporte del videojuego está fuera del videojuego. Sí, Bueno, si este universo es un montón de información, ¿dónde está el soporte de este universo? y no sé. ¿No podría estar fuera del universo? Y tal vez andás a ver. Ah, ese es el asunto. Entonces ahí es cuando Descartes dice que tiene que haber, Pero también puede estar dentro. vos decís que el soporte del propio universo podría estar dentro del propio universo. O sea que Sí. sería una especie de autosoporte. ¿Eso? Sí. Claro, como un juego tiene un soporte en el mundo acá. Y el universo también lo podría tener. No O sea, necesariamente tendría que estar fuera. el soporte del universo es el propio universo. Sí, pero el soporte de un juego no es el mismo juego. Exacto. O sea que esto no sería como un juego, sería algo superior. Claro. O sea, pero prácticamente son las mismas bases, porque un juego tiene un soporte. Y si vos me estás Sí, pero no es diciendo el mismo que juego. el universo es un mundo informático, igual que el juego es un mundo informático, solo que a gran escala. Claro, pero vos estás dando la posibilidad de que ese universo en el que estamos se autosoporta, o sea, que no necesita un soporte externo.
Claro, porque el juego, el soporte del juego es una consola. Y si el Exacto. universo fuera un juego, tendría que tener una consola y habrían más universos. Exactamente, ahí está el asunto. Pero si vamos a Descartes, él no cree que este universo se autosoporte. Como mucha gente, hay mucha gente que no cree que este universo se autosoporte. Porque esa idea de que el universo se autosoporta, digamos, es una idea, por ejemplo, hubo filósofos que la tuvieron, por ejemplo, Aristóteles. Aristóteles creía que este universo no tiene ni principio ni fin. ¿Por qué? Porque si algo se autosoporta, no puede iniciarse. ¿Me explico? Profe, pero Claro. igual está definiendo universo. Vos decís universo. Pero si ni siquiera sabes, definiste universo, no puedes arrancar una base, porque tampoco sabes qué es un universo. Y la realidad en la que vivimos. La realidad en que vivimos sería... ¿Y qué? Pero qué es la realidad también. O sea, seguís en un ciclo, te pregunta. Sí, no fijo la idea, pero estaba trabajando en la idea de que toda la realidad consistiera de información, de un gran flujo de información, ¿verdad? Un gran flujo de información. En este momento lo que ocurre acá en Zoom, en este momento, es un flujo de información, ¿o no? Sí. Sí. Y entonces, ¿y si todo es un flujo de información? Porque, por ejemplo, este libro, ¿cómo aparece? Aparece porque un montón de información se acumula en un sector de la realidad y aparece el libro, ¿o no? Aparece. Aparece porque es construido, digamos, ¿no? Y la construcción del libro consiste en que hay un flujo de información que lo llega a crear, ¿o no? Y luego Sí. el libro podría desintegrarse o quemarse en un incendio. Espero que no sea en esta casa. Y esa información desaparece, ¿o no? O sea, la información va y viene, ¿o no? Pero la idea es, todo este universo, si se autosoporta como... ¿Quién lo dijo? Ahora no- Yo, Santiago. sí. Si el universo se autosoporta, entonces la idea es, para Aristóteles era que no puede empezar, porque básicamente para que algo empiece lo tenés que crear, ¿o no? Y si algo es creado, entonces no tiene su propio... tiene que haber un soporte externo que lo cree, ¿o no? Cuando la gente dice Dios creó el universo, ¿no está diciendo que Dios es el soporte del universo? Sí. Eso. Sí. La gente está diciendo, todas las realidades tienen que tener un soporte, un fundamento, algo que sea como el hardware para el software, ¿no? Entonces, Dios sería algo así como el soporte del universo en el que vivimos. Eso sería Dios. Es la versión que usa... Pero, profe, ¿el soporte de Dios quién es? Eso es algo que se le ocurrió decir a un... Había una vieja serie que se llamaba Cosmos, que les digo que el que aparecía en la serie como protagonista era un científico, eso estuvo bueno. O sea, era una serie cuyo protagonista era un científico, que se llamaba Carl Sagan, ahí lo puse. Entonces, en una parte dice, supongamos que Dios es el soporte del universo, porque el universo, como el universo tiene que haber empezado en algún momento, uno dice, el universo tiene que haber empezado en algún momento, bueno, entonces lo creó otra entidad, otro ser, y ese ser es Dios, ¿no? Pero entonces él después dice, claro, pero Dios, a Dios no le pasa como al universo, no hay que explicar el origen de Dios. Claro, sí. Y si explicás el origen de Dios, ¿qué hay? ¿Un Dios que creó a ese Dios? Supongo que sí.
y después Tendría que a haber ese otro que Dios, haya creado a ese. y después a ese Dios, y después hay otro que creó a ese. Llenada de Claro, y preguntas, profe. así, O sea que siempre que buscas el soporte en otra cosa, en algo externo, empezás a hacer una cadena hacia atrás, ¿o no? Claro. sí. Entonces él decía, ¿y por qué no evitamos todos esos pasos? Si vos antes decías que Dios no tiene origen, ¿por qué no decís que el universo no tiene origen? Y te ahorrás un paso y un problema. ¿Me expliqué? Sí. Sí, profe. ¿Y qué significa que el universo no tiene origen? Que se autosoporta, como dijo Santiago. Porque una cosa lleva a la otra. Si vos decís que el universo se autosoporta, tenés que decir que no tiene origen. Y si decís que no tiene origen, tenés que decir que no tiene un soporte externo. Pero si no tiene origen, ¿tiene fin? No. No. Ese es el asunto. Pero incluso en la ciencia hay un principio que parece que si uno lo lee bien, es coherente, porque el universo se autosoporta, porque no sé si lo escucharon alguna vez, es el principio de conservación. ¿Lo escucharon alguna vez? No, No. yo no. El principio, lo voy a escribir, el principio de conservación. Hay muchos principios de conservación y todos se reunirían y formarían un gran principio de conservación. Y dice que básicamente toda la energía y materia del universo se transforma, pero nunca se crea ni se destruye. Que en el universo siempre hay la misma cantidad de materia y energía. Que en los procesos químicos y en los procesos físicos no se crea ni se destruye energía ni materia. ¿Me expliqué? Claro. Sí, profe. Sí, Eso se lo pueden preguntar a un profesor de física o de química. En un proceso químico, al principio hay tanta cantidad de materia y al final la misma cantidad de materia, pero con otra estructura, con otra estructura química. Y en un proceso físico pasa algo parecido. Cambian los estados de la materia, pero la cantidad de materia es la misma. Entonces, si la energía y la materia del universo se conservan, entonces no puede ni crearse ni destruirse. Eso quiere decir que el universo no puede haber aparecido de la nada ni desaparecer en la nada. Sí, ahí siempre. Entonces vos decís que el universo no tiene fin. Como que no tendría ni principio ni fin. El único problema es que los científicos afirman eso de manera teórica siempre, ¿no? O sea, lo mismo que estamos haciendo nosotros. Claro, igual hay teoría de que va a haber el fin del mundo. No sé. Claro. Ahora, depende del fin del mundo del que estemos hablando, porque podría ser el fin del mundo en este pequeño planeta, nada más. No sé si me explico. Claro. Claro, podría ser el fin de la raza humana en realidad. Claro, el fin de la raza humana para nosotros sería el fin del mundo. Pero para la galaxia Es insignificante. no significa nada. O sea, nosotros a nivel de los miles de millones de mundos que hay en el universo, no. Que estemos o no estemos no agrega mucho, parece. Digo, uno quisiera ser muy importante, ¿no? Quiero decir, Descartes cuando decía que somos los seres racionales que pueden entender la existencia y fueron creados directamente por Dios y que nos dio el poder de entender la realidad, creo que nos ponía en un pedestal, ¿o no? Sí. ¿Será que estamos en tal pedestal? Digo, después cuando se hicieron estudios evolutivos de la biología terrestre, se llegó a la conclusión de que somos una especie de cumbre de la evolución.
Somos una especie altamente exitosa que invadió todo el planeta. Digo, el síntoma de que somos exitosos sería, hicimos pomada todo. O sea, cualquier lugar del planeta es accesible para nosotros. Somos una especie que invadió perfectamente todo el planeta. ¿Eso no es éxito? Sí, Sí, para nosotros sí es un éxito. Y sí, desde el punto de vista de, si la vida se trata de conquistar y ocupar todos los espacios que puedan habitarse, nosotros ya lo hicimos. Es más, parece que no estamos conformes y que nos está quedando la casa chica. Que en cualquier momento nos vamos para otro mundo. Pero capaz que para otras especies no somos tan exitosos como piensa. Y lo que pasa es que desde el punto de vista de los que sufren nuestro éxito, entre comillas, ¿no? Sea lo que sea el éxito, esto es un horror. Digo, nomás ahí cerca de mi casa, a una cuadra, tengo una factoría donde matan pollo todos los días. Entonces, desde el punto de vista de las aves, no creo que el éxito nuestro sea algo glorioso. Entonces, Claro. pero desde el punto de vista evolutivo parece que somos una especie de triunfadora. Porque hemos conquistado prácticamente todos los espacios. Pero si lo miramos a nivel astronómico, la Tierra es un punto en el cielo. Para mí no somos nada a nivel astrológico. Sí, a nivel astronómico. Hay una foto, en un video la pueden ver, pero búsquenla por ahí. Hay una foto una sonda espacial, la Voyager. Voy a poner por acá. Creo que fue la Voyager 2. La Voyager 2 fue programada para llegar a Júpiter, a Marte, Júpiter, y después salir del sistema. Salió del sistema solar. Después que salió del sistema solar y cruzó la órbita de Plutón, todavía funcionaba. Todavía pudo transmitir. Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Hicieron que las cámaras giraran en dirección a donde estaba la Tierra. Y ahí hay una foto que es una foto histórica, donde se ve la Tierra desde fuera del sistema solar. ¿Y qué se ve? Un píxel. Un píxel. Se ve. Un píxel como celestito, ¿no? Como un poquito azul. Un punto azul se ve en la foto. Desde fuera del sistema. Eso somos nosotros. Por supuesto que si te vas un poco más lejos del sistema no ves nada, ¿no? Ya no queda ni un píxel. Entonces, la importancia que nos daba Descartes tenía que ver con el hecho de que no había todavía una clara idea de qué tan grande es el universo, ¿no? El universo es tan grande que no, es insoportablemente grande, por decirlo de modo. Es infinito, dicen. Podría ser infinito en el sentido del tiempo, pero no del espacio. Puede ser. Hay una parte no lógica en el hecho de que fuera infinito en el espacio. Y ya lo había descubierto Newton eso. Si el universo fuera infinito en el espacio, ¿qué masa tendría? La masa del universo, ¿cuál sería? ¿Y sería infinita si no Ah, tiene límite? está. ¿Y la fuerza de gravedad cuánto sería? Si tuviera masa infinita, ¿qué gravedad habría?
¿Habría gravedad infinita o no? Y entonces la conclusión sería que no podrían estar separadas las partículas materiales, tendrían que haberse agrupado todas en una sola masa desde el principio. Porque una masa infinita hace que toda la materia se concentre, ¿o no? Una gravedad infinita. Como en un agujero negro, no sé si escucharon hablar de los agujeros negros. Sí, O sea, Sí. todo esto, no sería posible la vida con una gravedad infinita. Entonces, el universo no podría, no puede ser, no puede tener una masa infinita. Y al final, hay que entender por qué entonces el espacio cómo el espacio puede ser limitado, pero a su vez no tener bordes. Pero todo eso tiene que ver con teorías geométricas ahí medias complicadas. O sea, todo es más complicado de lo que parece al principio. Pero básicamente, de todas maneras, es cierto, no será cierto de alguna manera que lo que dice Descartes, que el mayor poder que tenemos es el poder de procesar la información mediante el razonamiento. Porque los animales procesan información también, pero no la procesan como nosotros. Digo, los animales jamás van a No construir. razonan. No No razonan. tienen la razón. Entonces ese parece ser nuestro gran poder, nuestra llave para el éxito, razonar. Ese parece ser la fuente de nuestro poder sobre el planeta incluso, ¿no? Razonar. Bueno, en fin, lo dejo por acá porque ya veo que se va a cortar en un minuto nomás. Nos estamos viendo el sábado que viene. Esto lo grabo. Dale, profe. Esto queda grabado. Dale, profe. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao. No, no.